¿Qué tal, mi gente bonita? Bienvenidos a otro episodio de Marco Mena Busca Amigos, el podcast para los curiosos y para la gente que ama una charla interesante. Si a ti te gustan las conversaciones apasionantes, quédate en otro emocionante episodio. El día de hoy, con otro invitado experto con quien ya tenía muchas ganas de platicar, a quien siempre le he insistido, tengo años diciéndole, haz contenido, mi estimado, porque tienes la voz, tienes la personalidad, tienes el carisma. Me acompaña el buen Benjamín, mejor conocido como Benji, pero más conocido todavía por ser una persona con un gran espíritu de servicio que se dedica al cuidado de otros como licenciado en enfermería. Mi estimado Benji, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Finalmente se hizo que nos juntásemos para esta plática, esta charla, para repartir. Es correcto, mi Bueno, estimado Benji. Oye, ahí te va una pregunta para romper el hielo. Vamos a platicar pues prácticamente sobre el tema de la enfermería, que la verdad es que así como yo creo que mucha gente desconocemos del tema y desconocemos de lo que es la vivencia de cuidar de otras personas, ¿verdad? Y de la inmensa quizá fuerza tanto emocional como física que se necesita para atender a pacientes. Me gustaría que empecemos primero sacando algo de lado. Creo que es una gran error que tenemos en el entendimiento de la enfermería. ¿Por qué nosotros entendemos a veces al doctor y al enfermero en una posición de una jerarquía vertical? O sea, el doctor está acá y el enfermero está acá, pero a lo mejor en la práctica no es así, ¿verdad? Realmente es un complemento de un trabajo en equipo. sí, ¿Eso cómo lo ves tú? ahí va. Es un equipo inter y multidisciplinario el que se encarga de cuidar a un paciente en general. Si bien el equipo de trabajo tiene un líder, por supuesto que va a la cabeza el médico, quien toma decisiones, quien indica, quien educa. Tal vez a nosotros nos toca la parte de reforzar la educación, pero en realidad sí hay un poquito de jerarquía en relación al equipo inter y multidisciplinario de trabajo. Pero tan profesional el médico como el profesional de enfermería, como el profesional del trabajo social, como tanatología, como cuidados paliativos, etcétera, ¿no? Todos nos complementamos. Tan importante la cabeza del equipo multidisciplinario como el resto de los miembros, ¿no? En La... realidad, no. Sí, sí, también nosotros como enfermería, como gremio, tenemos una jerarquía, sí, lineal. Se dicen líneas de mando, se llama. Ujú. Y por supuesto que también nosotros las tenemos, ¿no? Dependiendo del puesto, del nivel académico, vaya por así decir, no el nivel académico, del puesto que se desempeña, dependiendo del lugar en donde estemos, pues está el enfermero, su jefe, el subjefe, y jefe de departamento de piso, el subjefe del turno, por así decirlo, y el director de enfermería, en mi caso, en donde yo trabajo, o jefe de enfermera. Ok, ahora, Pues, pero sí tenemos por ahí una jerarquía lineal. bueno, o sea, sí, sí, pero me refería yo más bien a la parte donde a veces separamos demasiado los cargos, ¿no? Ah, ya. Pues sí, y es muy evidente porque hasta el mismo paciente te lo refiere. Si una persona que está ahí internada te va a decir quién está ahí 24/7, por así decirlo. Sí. Y sin embargo, pues de nuevo, la toma de decisiones sí lleva por ahí. Claro que nosotros como profesionales de la salud tenemos un criterio, ¿verdad? En base a nuestra experiencia y vivencias personales, y es lo que nos hace actuar de tal o cual manera en determinada situación. Claro. Ahora, ¿cuál me podrías platicar tú qué es la diferencia entre estudiar la parte de la medicina y estudiar la parte de la enfermería? Porque yo pensaría que, bueno, el médico se dedica, no sé si a diagnosticar y el enfermero se dedica ya a lo que es, a lo mejor, por ejemplo, si el médico dice, este es el diagnóstico y esto va a ser el tratamiento, el enfermero o enfermera se dedican a dar ese tratamiento, sí o no, ¿qué tan alejado está? Eh, Ahí te va. Es origen de la enfermedad y cuidado. ¿Va? Pero ¿qué nació primero? Pues el cuidado. Es inherente a nuestra propia historia de vida a lo largo pues, de generaciones y de miles de años, ¿no? Se han encontrado restos fósiles, en realidad, por ahí, que tienen intervenciones de cuidado, ¿va? De fracturas por ahí pues de miles de años reparadas con vendas hechizas, con pieles, con incluso amarras, ¿no? Entonces el cuidado es inherente a nosotros y nació por ahí, de ahí más bien de la necesidad de cuidar, Ajá. nació la medicina, ¿verdad? El origen del cuidado, ¿cómo, por qué cuido? Vaya, ¿no? Tenemos etapas desde domésticas, de quién se encargaba del cuidado,
hasta etapas técnicas ya en donde la tecnología y pues la mera ciencia no basada en evidencia es la que forma ahora sí al, al cuidador, ¿no? Que en este caso es la medicina. Entonces, yo lo dividiría de esta manera, ¿no? El origen de la enfermedad y el cuidado Cuidado. de la misma para llegar a un estado de salud, o al Claro. menos de ausencia de enfermedad. Pero Que también el concepto de salud es muy complejo. sí, no, es que sí, sí te entiendo y sí me imagino, pero, o sea, ya en la práctica, entonces, cuando te tienen que dividir la chamba en el hospital, ahí, por ejemplo, yo que no le sé nada de eso, ¿qué es lo que se va a encargar cada quien de estar haciendo ahí? Sí, En un turno, por ejemplo, en una rotación, qué es lo que pasaría en un hospital? Mm, bueno, ya en un día normal del hospital, está por ahí, llegamos en la mañana, hacemos nuestra rutina inicial de ver cuál es el estado en el que está el paciente, ¿no? Te estoy hablando del turno. Y luego ya, después de que nosotros vemos el estado del paciente y lo registramos, llega el médico, ve estos, avances del día anterior, o sea, cómo estuvo el día anterior, cómo amanece hoy, y en base a ello hace cambios, ¿no? Y entonces nosotros nos dedicamos a corregir si es que hay algo que tenga que corregirse. En el caso de, no sé, reposiciones, analgesias, este, transfusiones, etcétera, ¿no? Por así decirlo. Entonces, se encarga uno de corregir u orientar el cuidado y el otro se encarga de dar los cuidados y las asistencias y las intervenciones para que se llegue al objetivo deseado, de nuevo, que es regresar al estado de ausencia de enfermedad a un paciente, Ya. a una persona. Oye, Entonces, así nos redistribuyen las tareas. Y de todos modos, hay departamentos, como bien dices, que se encargan de ciertas tareas, ¿no? Porque, no sé, podré tener a uno de mis pacientes con sufrimiento emocional y espiritual. Entonces, obviamente, ni medicina ni enfermería se encargan de ello. Que sí tenemos intervenciones, por supuesto. Escucha activa, acompañamiento, educación, porque la misma educación, o sea, que yo le diga a mi paciente, em, así funciona un omeprazol de esta ajá. manera, pues si bien él no te va a dominar ni los aspectos técnicos, ¿no? Del medicamento, pues sí se va a quedar más tranquilo porque ya sabe algo y aprendió algo de lo que pues le está pasando. Ah, y porque le da, Estoy haciendo protagonista de su es propia que le enfermedad. confieres algo de control, ¿no crees? En una situación en la que, oye, yo estoy enfermo, ¿cómo lo controlo? Al menos ese pizca de conocimiento que le estás brindando le permite sentir que no está a la deriva. Claro, justo, ajá, así es. Entonces, el hacerlo, como te decía, el término al final, hacerlo protagonista de su propia enfermedad le da un poco de calma o mucha calma, ¿no? Porque obviamente estar dentro del hospital es una alta situación de estrés. Entonces, en este caso de esta persona que tiene este sufrimiento emocional o espiritual, bueno, entonces, ¿quién se encarga? Per se, psicología, interconsulta psicología y vámonos para allá, ¿no? O tenemos una infección, y necesitamos saber específicamente qué microorganismo la está ocasionando y de qué manera lo podemos corregir. Ah, bueno, ahí te va una interconsulta infecto y viene otra persona especializada en esa parte y entonces los cuidados se reparten. Entonces, pero si bien, aunque los cuidados se repartan, al final en quien recae la responsabilidad y el deber de que se cumplan es en enfermería, porque Enfermería. es un dicho muy trillado, pero es una realidad palpable, ¿no? Tangible. Quien está 24/7 con la persona que está en proceso de la enfermedad, pues es una enfermera. Claro. Entre nosotros por ahí nos decimos de todas las recomendaciones, a ver si por haber, si individualizamos el cuidado, esto pasa cuando un equipo de trabajo funciona de una manera adecuada, ¿no? En un mundo ideal. ¿No? El cuidado se tiene continuidad, por supuesto, y entonces es individualizado y entonces nos pasamos recomendaciones de tal persona, de uno por uno, qué es lo que vamos a hacer para regresarlo de nuevo a su estado de ausencia de enfermedad. Oye, por ejemplo, ahí ¿cómo me imagino? He tenido la fortuna de nunca tener que ir al hospital en calidad de enfermo, pero yo me imagino que sí, pero por ejemplo, o sea, yo me imagino que, imagínate un accidente, alguien llega, supongo que llega, que es, ¿cómo se llama el primer, digamos, nivel de entrada? Si yo tuve un accidente, es urgencias. Ujú. Pues, llegas a urgencias, en urgencias me atienden, si me estabilizo me pasan a otro lado y luego si estoy ahí me pasan a otro. O sea, me refiero a que es como una cadenita que va rotando, ¿no?
Ahí, por ejemplo, también los enfermeros, en este caso en específico, se especializan, atienden diferentes áreas, o van rotando también, o uno tiene, o sea, sí me imagino que se especializan, pero a lo mejor comparten ciertos conocimientos como para que si llega el güey de, hay que atender a este cabrón, y llega, ¿no? O sea, sí es así. Sí, cuando es, por ejemplo, tu llegada a urgencias después de un accidente, va a haber ahí enfermeros. Ahorita ya existe incluso la especialidad de enfermería en detención de urgencias. Órale. Ya es también una realidad y pues obviamente están capacitados y sus áreas de competencia son pues para atender pacientes que están en shock o en que su vida corre peligro, ¿no? De un momento de urgencia, ¿no? Pero también existimos, o sea, enfermeros generales que nos encargamos de llegar, dependiendo del tipo de urgencia, de nuevo, a hacer las primeras intervenciones, estabilizarte en caso de tu accidente, si tienes que hacer alguna radiografía, si se tiene que hacer algún estudio, yo enfermero te acompaño Mm. hasta donde te hacen el estudio, te regreso a mi lugar o te llevo a tu siguiente, este, estancia, ¿no? En todo caso de que, no sé, se te estabilizó en urgencias, ¿no? De tu accidente y ahora sales del destino, tocamos madera, te rompiste un hueso. Mm. Entonces te llevamos a urgencias y de repente trauma, no pase piso porque sí lo vamos a operar. Ándale, pues, y entonces ya nos subimos a piso y allá te atienden, por supuesto, los enfermeros que se encargan también de cuidados integrales, pero ya de pacientes que están hasta cierto punto estables, Ok. ¿no? Dentro de su proceso de salud enfermedad para, pues, darle los cuidados y seguimiento, como te comentaba ahorita, para llegar al objetivo que es la reintegración de la persona, pues, a la sociedad, Sí, ya, fuera del estado de enfermedad. claro, exactamente. Ahora, déjame te comparto un dato que traía por aquí, porque ahorita que Datos. Es No. que- no, digo, me pasaste, estaba esperando tu semblanza que ahorita me pasaste y solamente me sirvió para confirmar algo que está muy interesante. Hace poco ya ves que abrieron el hospital ¿cómo se llama? De alta especialidad, ¿sí? Sí. De Hospital de Alta Especialidad Torreón del Instituto de Seguridad Social para Trabajadores del Estado. Exacto. Entonces, todavía está en funcionamiento mientras se hace la transición completa el que está a un lado de la Alameda, ¿no? Creo que ya está fuera de Si no es función. que ya dejó de funcionar, Sí, pero precisamente por ese cambio. desconozco la verdad. Entonces, la mamá de un buen amigo trabajó ahí en calidad de enfermera durante muchos años. Y cuando se hace el cambio para allá, pues ellos pensaban que, ya que ellos tenían de que 30, 40 años trabajando, les iban a dar a ellos la prioridad de cambiarse para allá. Pero resulta que no lo hicieron. Contemplaron a agentes de enfermería que eran licenciados en enfermería. Ok. Y él me platica que es porque muchos de ellos antes no existía la licenciatura en enfermería y eran técnicos enfermeros. Tú sí eres licenciado en enfermería por la Universidad Autónoma de Coahuila. Y el dato, fíjate, dice aquí, déjame te lo busco. Mm, tararán. Solo el 20% del personal de enfermería en México cuenta con una licenciatura, no porque no estén preparados, sino porque muchos de ellos tienen la formación técnica o auxiliar. Y bueno, claro, muchos de ellos también años y años de experiencia, ¿no? Esa parte, ¿tú cómo la aprecias? Fíjate que la aprecio mucho porque es parte de de la profesionalización de la enfermería. Obviamente, antes, pues no, en las instituciones, tanto públicas como privadas, no se tomaba en cuenta el nivel académico, el nivel de estudios académicos. De nuevo, perdón, nivel académico no es igual a nivel de conocimientos. Me refiero específicamente A lo formal. a lo formal, exacto. No lo tomaban en cuenta. Entonces era algo que pasaba desapercibido completamente. ¿Eres licenciado? Qué bueno que eres licenciado. Ah, que eres técnica. Pues, qué bueno que eres técnica. Es muy buena. A fin de cuentas, lo que se medía era el nivel de conocimientos, no el académico, ¿no? No tu procedencia. Vaya. Entonces, a lo largo de, si no me equivoco, unos 15 años en Secretaría de Salud se empezó a incentivar. Primero, Secretaría de Salud a nivel federal, eh, el nivelar la licenciatura en enfermería, nivelar la enfermería general a licenciatura para profesionalizar el cuidado y así aumentar
un poquito las condiciones, mejorar y aumentar las condiciones laborales del personal, ¿verdad? Entonces, desde hace 16 años se está estudiando las nivelaciones de enfermería general a licenciatura. En baja escala, sí, porque tardó mucho de todos modos en ser parte o en reconocerse, vaya, ¿no? La preparación académica propiamente, ¿no? En la formalidad, ¿no? Eh, y sin embargo, ahorita estamos en un momento crucial de transición en el que enfermería propiamente está transformando todo este cuidado eh, eh, em, general, no, transformando este cuidado en la profesionalización misma de la enfermería, ¿no? En la profesionalización del cuidado. ¿Por qué? ¿Para qué lo hago? ¿Y de qué manera puedo reintegrar además? O sea, voltear a ver la mística del cuidado, ¿no? No nada más lo técnico, la habilidad dura, ¿no? También las habilidades blandas. ¿Qué es lo que yo voy a hacer para que la persona se reintegre a la sociedad, a su estado fuera de la enfermedad, ¿no? Porque pues es invariable el tiempo que va a transitar durante pues, el periodo del proceso de salud enfermedad. Oye, ¿no es complicado Pero sí. emocionalmente tratar con tantos pacientes? Porque eso que mencionas de que estás 24/7, o sea, me imagino, bueno, es que emocionalmente me refiero multifactorial, porque una parte es la parte del estrés, de la exigencia que te demanda estar atendiendo a la gente. Uno, dos, es el hecho de que luego ver la evolución de ellos para bien o para mal, ¿no? Porque muchos de ellos, si te llegas a enfermar, no es que, entrada por salida, o sea, te quedas un buen rato. Y los que te están atendiendo son los mismos enfermeros y enfermeras, y con ellos se crea una especie de relación, no sé si incluso llamarle una amistad, cuando son tiempos o sea, largos, ¿no? Claro. Entonces, eso yo me imagino que representa y repercute para ti emocionalmente, o sea, tiene su reto, incluso su sacrificio. De eso que me pudieras platicar. Mira, en, en mi tiempo trabajando en Querétaro, entré al Hospital Infantil Teletón de Oncología. Ahí trabajé como licenciado en enfermería. Y sí, pues, por ejemplo, en relación a la pregunta anterior, sí se tomaba, por ejemplo, en cuenta tu preparación académica, formal. Allí en ese hospital formé parte del equipo de trasplante de médula ósea, de progenitores hematopoyéticos se llama ahora. Oh, Más fifi. Em, era parte de nuestro cuidado, era acudir a consulta con psicología de personal. O sea, personal tenía su propio departamento de atención psicológica para el personal. Entonces ahí me di cuenta de lo valioso que es una de nuestras teoristas del cuidado de enfermería, que es Dorotea Orem. Aquí mi órale. comercialote de mi formación. Yo fui formado bajo la teoría del autocuidado de Orem. Ella nos dice que para que un paciente recupere su salud más rápido, tiene que practicar el autocuidado, participar desde sus posibilidades, ya sea medianamente compensatorio, parcial o de apoyo educacional, este, participar en su cuidado, ¿no? O sea, hacerse él, como te lo decía al inicio, protagonista de su propia enfermedad. Entonces, cuidarse. Bueno. ¿Cuál es el área de oportunidad que vi yo ahí trabajando en Querétaro? Bueno, pues que si yo como profesional de la salud me cuido primero, puedo dar un mejor cuidado a mi paciente. Y esto es algo también trillado, ¿no? Parte de la cultura general. ¿Cómo vas a cuidar a otros si no te cuidas primero a ti mismo? Entonces ahí fue donde empecé a desarrollar este tipo de herramientas para no solamente para tener habilidades blandas de comunicación, sino para saber identificar rápidamente o de primera intención algún malestar que estuviera más allá del físico, ¿no? Entonces, hablando enteramente de las emociones, del mundo espiritual y de estas partes que no siempre vemos en las habilidades técnicas y procedimientos y todo el tecnicismo que conlleva pertenecer a una ciencia exacta como las ciencias de la salud, ¿no? Entonces, pues bueno, allí fue donde empecé, pues también mi proceso terapéutico y empezar a acercarme un poco más a cuidarme yo
no a blindarme, ¿no? Como una persona que vive dentro de una burbuja ni de una caja de cristal, porque yo podría insensibilizarme ante el dolor ajeno. Eso, te voy a interrumpir ahí ligeramente porque Sí. llegué a ver y siempre lo platico esto con mis invitados, mucho del conocimiento que uno tiene, tanto yo, como luego la gente que nos ve, como la gente en general, es a través de la cultura popular. Entonces, algo que suele suceder, por ejemplo, es, a lo mejor no tanto con la parte de la enfermería, pero con la parte de los médicos en las series y en los dramas y Grey's Anatomy, la madre, es que, Le echan mucha crema. sí, no, pero bueno, pero se terminan, algo que muchos de ellos mencionan es la parte de sensibilizarse precisamente. O sea, por ejemplo, ves a un Doctor House comiéndose un sándwich en la morgue al lado de los cuerpos de, Ah, sí. ¿sabes? Y a lo mejor sí entiendo que sí hay una parte de que quizá el shock, por ejemplo, de ver a un ser humano muerto es mucho menos cuando, o sea, la primera vez te sacas de onda, pero pues ya cuando es parte de tu realidad cotidiana, a lo mejor ya no tanto, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no, que disminuyas el impacto que pueda tener ciertas situaciones, ¿no? Sin embargo, sí se menciona mucho eso de que ya me sensibilicé, güey, o sea, ya me vale, bla, pues, se murió, que te diste, es parte del proceso, pero no, o sea, no creo que sea tan así, creo que eso es una mentira que se cuentan a sí mismos, incluso una parte de un mecanismo de defensa O para sea, tratar de no vaya va. que nos afecte, ¿no? Justo. No es desensibilizarse, ni es tampoco normalizarlo, porque si caemos también ahí, pudiéramos incurrir en alguna otra falla. Es reconocer, tú mismo acabas de mencionarlo muy bonitamente. Se estaba comiendo un sándwich al lado de un ser humano que ya no está vivo. Es reconocerse a sí mismo como profesional de la salud y sin embargo como persona. Interiorizar y verse como una figura completa, ¿no? Sí soy profesional de la salud, pero también me gustan las galletas y el café, ¿ah? Por así decirlo. Y entonces, si bien no estoy desensibilizado, ya no me apropio, ni me encarno o ni me creo un conflicto cuando algo está fuera de mis manos. A fin de cuentas, de nuevo, dentro de nuestra misma humanidad tenemos limitaciones. Es inherente a nosotros el conflicto. Ninguno somos infalibles a la falla y una gran cantidad de etcéteras que están implícitas dentro del propio cuidado, porque yo podré hacer las 1000 intervenciones de la manera más adecuada o como yo lo sé hacer, pero esto no implica que no haya un margen de error o que el propio estado de salud de la persona que yo estoy cuidando y brindándole mis cuidados pues vaya a reaccionar de la manera esperada, ¿no? Por supuesto que hay miles de situaciones que se pueden presentar porque y no solamente con un paciente, con todos los que tenemos a nuestro cuidado, porque cada persona es un universo completo y su propia patología, su propio proceso de enfermedad, salud, enfermedad, eh, pues tiene muchas variantes y vertientes, ¿no? Por eso es que todos los días, por turno, se hace esta rutina. Yo checo el estado de mi paciente, luego entra medicina para hacer las correcciones pertinentes, yo intervengo nuevamente y otra vez durante las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, hasta que el paciente recupere y se regrese a la sociedad. Entonces, no es que yo esté desensibilizado, sino que a lo largo de mi carrera, pues junto estas herramientas, ¿verdad? Y esto es lo que tratamos actualmente en las escuelas de enseñar. Sí necesito que sepas hacer, necesito que sepas por qué lo haces o para qué lo haces y cómo lo haces, ¿verdad? ¿Qué es lo que esperas? Sino también que volteen a ver adentro primero para que reconozcan en el otro su propio miedo, su propio estrés, sus situaciones ajenas, a veces incluso completamente al propio proceso de salud enfermedad, sino que vienen de más allá, ¿no? Entonces, también de esto se trata la mística del cuidado, no observar propiamente lo que el paciente tiene físicamente, ¿verdad? Pero esto pues va dependiendo de la profesionalización del cuidado. Oye, mi Benji, qué gusto platicar contigo, ¿eh? Oye, Gracias por invitarme. te agradezco. Te iba a preguntar ahorita que estabas mencionando eso de lo que se está enseñando ahorita. Yo me imagino que sí, pero tú dime, si ha llegado a haber conflictos entre enfermeros y enfermeras de la vieja escuela y a lo mejor enfermeros de tu generación y generaciones venideras,
respecto a la forma en la que se le brinda este cuidado a los pacientes, porque a veces los viejos lobos tienen como que ideas demasiado arraigadas, sus estructuras mentales ya soy así, güey, y no quiero cambiar. ¿Por qué? Porque tengo 50 años haciendo esto, 40 años, 30 años, y no me vas a venir tú a decir que lo que tú me estás proponiendo es mejor que lo que yo ya tengo 30 años haciendo. Entonces, número uno, ¿sí existen los conflictos? Y si sí, ¿qué tipo de conflictos son los que se suelen ver? Mira, retomando la pregunta que me hiciste hace un ratito en relación a la preparación académica, te comentaba que hace 16 años empezó Secretaría de Salud, luego le siguió el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es mi, mi institución, Mejor y luego, como el IMSS, porque luego mejor con no el, lo van a entender. mejor conocido como el IMSS, y luego fue listo, ¿no? Ok. Propiamente hace 16 años lo que se intentó lograr, que ahorita ya es una realidad palpable, fue romper los paradigmas de cómo se daba el cuidado anteriormente. Conflictos han existido siempre, pero fue un poquito más duro en aquel entonces, hace 16 años, hace 20 años, cuando se profesionalizó la enfermería como tal, al nivel licenciatura, porque se dejó de hacer las cosas porque así se venían haciendo y no porque tenían una evidencia científica ya probada del mismo cuidado. Entonces, ese es el tipo de conflictos que se venían presentando. En la actualidad, yo muy orgullosamente te puedo decir que casi no existen este tipo de conflictos Oh, porque se vino trabajando desde hace mucho y afortunadamente también estas personas de la vieja escuela ya no están tanto ahí y están en otro tipo de posiciones y cuando voltean a ver, se dan cuenta que en realidad nosotros también ya tenemos otro tipo de visión en relación al cuidado. Y eso es lo que tratamos pues de compartir con los demás compañeros. Tengo la fortuna de al menos yo haberme topado dentro de mi carrera profesional con personas que les importa cuidar, ¿no? Y servir más allá de, del interés económico o monetario que venga con pertenecer a tal o cual institución o estar dentro de la rama de la enfermería, ¿no? Entonces es más bien con actitud de servicio. Entonces esto ya ahorita no es tanto una realidad. ¿Se sigue pasando? Claro que sí, en todos los lugares, sí, tú, te lo dije y lo acabas de repetir, ¿no? El conflicto es inherente a nuestra propia humanidad, pero ya viene ya tenemos un poquito más de conciencia, pues, de que no es de dónde venga lo que sé, sino cómo lo aplico, ¿no? ya. ¿Cómo lo hago? Entonces, en la actualidad, cada quien tiene su propia manera de trabajar, siempre cuidando ciertos principios, ya sea pues, de esterilidad, principios de la técnica, siempre con el conocimiento, ¿no? En realidad, Muy bien. todos tenemos variaciones, por lo pronto no hay tanto ese conflicto, al menos yo no me encuentro tanto en el conflicto. Tal vez, pues ya serán aspectos más prácticos, técnicos, ¿no? Mi contrato no dice eso, Bueno. o estas no son mis actividades, pero pues eso ya son temas que no tienen nada que ver Sí, ya con la detalles enfermería, diferentes, claro, exactamente. Ahora, antes de meternos en el meollo de lo que es laborar como enfermero, que tengo varias preguntas al respecto, me gustaría que me platiques, retomando la parte de la formación académica, o sea, ¿qué es lo que estudias cuando estás en la parte de la enfermería? Precisamente porque también siento que hay mucho desconocimiento al respecto. O sea, si yo pienso en un médico, yo estoy pensando, pues le enseñan de patologías, de virus, de bacterias, de la anatomía y fisiología y cómo una cosa con otra interviene y cómo cierto medicamento actúa de esta de esta manera y efectos secundarios y con muchos años de estar de preparación de macheteando, ¿no? machetear, claro. Y yo creo, sin saber, que en la enfermería también ven cosas de esos, aunque no nada más eso, ¿verdad? Pero platícame tú, o sea, si yo dijera, güey, pues, descubrí que mi vocación es ser enfermero, déjame meter a la escuela, ¿a qué me voy a enfrentar en la escuela de enfermería? Y muy importante, ambas partes tenemos muchas responsabilidades. Nosotros también vemos patologías, nosotros también vemos anatomías, farmacologías, microbiologías, cómo funcionan los microorganismos dentro del cuerpo.
Nada más que dependiendo de la currícula del órgano regulador, en este caso, bueno, ponerlo en términos prácticos, eh, las materias y cómo se distribuyen de acuerdo a la escuela en la que te preparas es lo que es el perfil de formación del enfermero, ¿verdad? Pero de entrada el perfil del aceptado y del egresado se busca que sea una persona que tenga actitud de servicio, ¿verdad? Alto nivel de empatía por el otro y además un buen nivel de formación. Porque en realidad, te hablo en mi experiencia propia, yo fui formado para aprender a dar cuidados específicos dependiendo del periodo de vida en el que se encuentra una persona. Pediatría, geriatría, ginecología, pero por supuesto que también llevamos farmacología del infante, farmacología de la mujer, farmacología y rehabilitación del adulto mayor, etcétera, ¿va? Entonces, sí abarcamos mucho, pero siempre orientado hacia la parte del cuidado y además te digo, yo fui formado bajo la teoría del autocuidado de Dorothea Oram, que también tiene mucho que ver. La teorista, dependiendo de la teorista con la que te formen, la manera en la que tú te desenvuelves dentro del área de trabajo, ¿verdad? Existen otras teoristas que también dividen el cuidado y el ser, vaya, la persona completa en diferentes patrones, por ejemplo, como Virginia Henderson, etcétera, ¿no? Hay otras que se adentran más en el mundo de las emociones y cómo repercute la emoción en el estado físico, ¿no? Y cómo yo lo puedo identificar a través de vibraciones, a través de estas cosas, ¿no? Que también tienen, pues, su validez dentro del área de estudio porque se probó, según. Se probó. Entonces es parte de, pero dependiendo, ¿no? De quién te forme, va a ser cómo tú proyectes el cuidado con alguien más, ¿no? Pero sí, nosotros también vemos todo, patologías, vemos cirugías, vemos algunas especialidades generales dentro de nuestra formación. Yo actualmente estoy dando la materia de enfermería oncológica en un colegio aquí de Torreón. Pues desde mi trinchera, yo como especialista en oncología, trato de sensibilizar sobre mi población de cuidado y sobre, en realidad, sobre todo, todas las poblaciones de cuidado, ¿no? Pero también, pues, concientizar cuál es su origen, eh, cuáles son los tratamientos actuales que existen, los dilemas éticos y bioéticos que existen también dentro del cuidado oncológico, etcétera, ¿no? Entonces, pues así como mi materia que es oncología, hay materia de enfermería quirúrgica, hay enfermería de cuidados intensivos, hay enfermería pediátrica, etcétera, etcétera. Entonces, Espérame. no solamente nos forman en general, sino que también hay especialidades. Bueno, es que eso te quiero preguntar. Ya tiene tiempo, vino por acá, nos acompañó la doctora Giovanna Saucedo. Ella también se especializa en la parte de oncología. Bueno, oncología no es cierto, estoy mintiendo. Me pasó el contacto de una oncóloga, pero ella se especializa en el tema de los huesos. Pero bueno, platicaba con ella porque ella también tenía la ignorancia de cómo era el proceso de estudiar medicina. O sea, una parte es la carrera y luego ya me decía, te vas a hacer tu servicio social, y luego la residencia, y luego la especialización, bla, bla, bla. ¿En la enfermería también sucede algo similar? En la enfermería nosotros prestamos nuestro servicio social y se acabó. Nada más. Nosotros tenemos en licenciatura 4 años de formación, el año en servicio y enseguida pues, ya, nuestro acto de titulación, ya sea por presentación de Pero tesis, de examen. ahí en qué momento ahí ya tú decides, pues yo me gustó el tema de la oncología, me voy a oncología, o me gustó el tema de la o sea, Dentro de la misma formación, nosotros como enfermeros tenemos meses de práctica. Algunas escuelas lo manejan desde segundo semestre, algunas desde el tercer semestre. Tenemos hasta una ceremonia de imposición de coge y de Filipinas, ¿no? Es como que de manera simbólica aceptar lo que implica dar cuidado para otras sí, por personas. cierto, cierto que se va a hacer muy viral los clips que saque de esto porque acaba de salir un meme de una enfermera, no sé si viste, No lo vi. ¿a cuál? No, o sea, está muy menso, pero haz de cuenta que va, no sé si se está recibiendo, o es ese tema que estoy mencionando, pero se va así súper producida a recibir el título, creo que es el título, y se ve más que como enfermera, parece enfermera como cuando te dicen Halloween. Ya. Entonces, Sí, lo he visto. está ahorita en boca de todos. Pero bueno, te Qué horror. interrumpí, disculpa. Qué feo.
Ya ni me acuerdo que te estaba. Estamos hablando de Sobre de los meses de práctica y sobre los meses de práctica. Si hay meses de práctica, pues te digo, no, desde segundo o tercer semestre depende de la escuela, en donde nosotros observamos diferentes áreas del cuidado. Generalmente se eligen los roles por donde los servicios en donde tú vas a pasar mientras estés de práctica, de acuerdo a las materias que estés viendo durante ese tiempo, ¿no? Pero generalmente, pues, de alguna manera, por azares del destino, también ya hay muchos estudiantes, estos te reubican, ¿no? Entonces, tú observando el hospital, tú estando en contacto directo con el paciente, aplicando los conocimientos que ya estás adquiriendo dentro de la escuela, pues bueno, a partir de ahí viene el gusto de para dónde me dirijo, o incluso la pregunta del millón, ¿no? ¿Realmente esto es lo que quiero para mí? ¿Realmente estoy hecho para enfermería? ¿No? Entonces, acercarte a estas prácticas profesionales, a la realidad palpable inmediata, que es a la que nos vamos a enfrentar cuando seamos egresados de alguna escuela, pues te hace inevitablemente cuestionarte todo, ¿no? claro. Estoy aprendiendo de la manera, le estoy metiendo las suficientes ganas, ¿es lo mío la enfermería? Y esta pregunta puede aparecer desde el primer semestre o a lo mejor ya cuando vamos a salir, ¿no? Cuando estamos con las mil presiones del protocolo de tesis, eh, pensando si realmente esto es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida, ¿no? No sabemos en qué momento va a llegar, pero así como llega esta duda, llega también de, bueno, sí, sí le voy a dar hacia dónde me quiero dirigir, ¿no? O si me quiero quedar en mi trinchera de enfermería general, enfermería clínica se llama ahora para los de licenciatura, ya no es enfermería general. Em, es esta nueva categoría que se creó ahora sí dentro de los hospitales de servicio público para los que tienen el nivel de licenciatura. Entonces, te digo, ya agarro un poquito más de agua. Entonces, si yo me quiero quedar también en esa parte, en esa trinchera, completamente válido, aceptable, porque se necesita persona comprometida que dé ese tipo de cuidados, ¿no? Y de la mejor manera. Yo que he trabajado en diferentes ciudades del país, te puedo asegurar, sin me equivocarme, que a las enfermeras del norte, enfermeros del norte nos tienen como muy trabajados. Entonces, algo ha de haber por acá en la Manta de la Laguna que da buenos enfermeros. Somos chingones. Somos muy buenos en mucho, la verdad, y se nos reconoce en otros lugares. Qué gusto me prometo, da. sí. Qué gusto me da saber eso. Ahí te va una pregunta, primero chusca y luego profunda. ¿Quién pone mejor una vía intravenosa, un enfermero o un médico? Un enfermero, obviamente. Obviamente. Ahí aplicando el ángulo. Bueno, te pregunto eso porque, La práctica, mira, siempre te lo voy a decir, la práctica hace al maestro. Es algo que les repito muy, muy seguido a mis alumnos. Si usted quiere dominar y ser maestro en un área, tiene que repetirlo y repetirlo y repetir. Pues para dominarlo y además ser muy bueno en ello, tiene que hacerlo varias veces. Pero de por sí en mi departamento ahorita, yo estoy en pediatría oncológica, en oncopedia. En mi departamento, quien es el mero chingón para una intravenosa es uno de mis compañeros enfermos. Háblenle a Leo. ¿Ah? Háblenle a, ok, ¿verdad? A esta Rosita. O háblenle a Miriam, que son mis compañeros enfermos pediatras, que son aplicando. También mi compañera Tania, que es oncóloga, o sea, dependiendo de la especialización, pues el área de práctica, ¿no? O de habilidad, porque pues tienes mayor acercamiento a diferentes procedimientos que te hacen tener esta maestría al momento de manipular o de aplicar la técnica, ¿no? Entonces, invariablemente un enfermero siendo va a ser el de elección, ¿no? Por ejemplo, en el área de quirófano, ahí sí tal vez te difiera un poquito y será el anestesiólogo el que es el mero mero para aplicar este intravenosas o accesos periféricos porque lo hace muy seguido también. O sea, es una tarea que medio fue autodelegándose y con permisa. Y aquí yo soy el que pone las vías. Muy válido también, a fin de cuentas, el conocimiento es universal y claro. siempre va a ser, ¿no? En pos de mejorar el estado de salud de una persona. Pero bueno, ahí te va mi siguiente pregunta, un poco más, no sé si llamarle profunda, pero he escuchado de enfermeras, supongo que también enfermeras, pero enfermeras ya más grandes, o sea, incluso ya pensionadas, retiradas, que dicen, ay, ¿sabes qué? Yo me lastimé la cadera porque en mi tiempo de enfermera, cuando
me tocaba pues mover o cargar o acomodar el cuerpo de una persona que no está respondiendo, o sea, levanté mal varias veces y te lastiman y uno a veces siento que como que lo haces muy obvio, o das eso por hecho, el hecho de que el enfermero tiene que manipular los cuerpos a veces de unas maneras en las que se puede llegar a lastimar. Por eso te preguntaba también la parte de la especialización, o sea, ¿en qué momento llega alguien y te pasa el tip de que, güey, espérate, si no lo levantas con o si lo levantas con la espalda está frito? ¿Sí me explico? O sea, Claro. ese tipo de cosas. La formación propiamente de enfermería te prepara para este tipo de escenarios. Antes se le llamaba propedéutica, luego se le llamó técnicas y procedimientos de enfermería. Actualmente no sé cómo se llama, porque yo ya estoy en otro lado, yo ya estoy especializado, yo ya me dedico a otro tipo de materias. Pero en estas materias que son de formación inicial, nos hablan y nos enseñan de mecánica corporal, Oh, ¿no? De las bases de apoyo, del alineamiento del cuerpo, de todo esto, ¿no? De las posiciones adecuadas y correctas para cuidarte primero tú y luego ya dar el cuidado, ¿no? claro. Entonces nos enseñan cómo movilizar un paciente de manera adecuada con el menor esfuerzo posible y con el menor riesgo a nosotros, pues, de daño, ¿no? Entonces esto es lo que nos va formando desde el inicio, ¿no? Desde cómo mover a tu paciente hasta por qué es importante cuantificar lo líquido, ¿no? Por esta razón específica tengo que ir a medirle cuánto hizo pipí en todo mi turno, ¿no? ¿Cuánto tomó de agua? Ingresos, egresos, ¿no? Esto también es importante, tanto como yo cuidar mi espalda al momento de agacharme de manera correcta para tomar mi pluma que se me cayó, ¿no? Todo eso no lo enseñan, claro, es parte de nuestra formación como profesionales de la salud. A lo mejor, pues medicina no lo ve más que en rehabilitación física, ¿verdad? Y entonces, por eso ellos también ya se especializan. Ahorita ya existe la carrera de licenciatura en rehabilitación física, por ejemplo. Entonces ya es otra rama de la medicina que se especializa en cuidados específicos, ¿no? En habilidades específicas para prestar a una persona que esté en un proceso de enfermedad. Claro. Ahora, con esa pregunta me gustaría ahora sí entrar de lleno a lo que es la profesión del enfermero o enfermera, o sea, ¿a qué retos te estás enfrentando tú en tu día a día cuando estás atendiendo pacientes? Incluso me gustaría también preguntarte si hay una diferencia entre ser un enfermero, porque me imagino que hay diferentes aproximaciones, es decir, a lo mejor tú puedes trabajar en una institución pública como lo es el seguro, puedes trabajar en un hospital de índole privado como lo es diferentes marcas, puedes, sí, puedes, puedes a lo mejor incluso prestar o brindar tus servicios de manera particular, para el cuidado de X persona. Entonces, esa parte, ¿existen diferencias? ¿No existen diferencias? Platícame de eso. Espérame, ¿me puedes reestructurar la pregunta? Sí, a ver, o sea, nada más Me quiero fui. platicar o conocer sobre ya lo que es el día a día del enfermero, retos, Ya. sacrificios incluso, o sea, qué cosas la gente que no practicamos enfermería ni la conocemos, deberíamos de conocer sobre estos profesionales que, al final de cuentas, su vocación termina siendo el ayudar a otras personas. Ahí te va. Qué bueno que este es el espacio adecuado para decir lo que voy a decir, porque a lo que nos enfrentamos es a un salario mínimo, hermano, a una retribución inadecuada. Si tú me lo preguntas a mí, Jesús Benjamín Espinilao, enfermero, siempre he pensado desde mi formación, porque yo tengo una hermana enfermera. Yo soy enfermero por admiración y además, pues, sí, por vocación y convicción propia. Me enamoré en la carrera me enamoré de la enfermería, por eso me encanta. Soy muy enfermerín. Pero yo veía a mi hermana y yo decía, no gana sus responsabilidades son tantas, son muchas. Si se parte tanto, ahorita ya está a punto de jubilarse, qué hermoso. Yo quiero vivir ese sueño, señor Paul. Pero vamos, no, yo pienso y siento que todavía no es bien retribuida. La enfermería no vive de reconocimientos, no vive de menciones, no ni de decir, qué bonito. No, por el amor de Dios. Todas las personas
tanto necesitan las personas que están a nuestro cuidado como nosotros mismos como profesionales de la salud. Y no me lo suficiente. De ahí no vamos a sacar. ¿Por qué? Porque nuestras responsabilidades son muchas. Si bien, de nuevo, el líder del equipo es uno, también los demás miembros del equipo importan tanto, tal o cual, ¿no? Vivimos en una sociedad. Vivimos en una sociedad. No, Inserte imagen del Joker, por favor. eh, nuestro contexto sociocultural, ya mejor lo voy a cambiar. Nuestro contexto sociocultural nos dice que tenemos que estar, que nuestra retribución será equivalente al mérito que le pongamos, ¿no? O a lo que merezcamos como. Si a meritocracias hablamos, enfermería tiene mucho, mucho de dónde echar mano para decir, no me pagan los. Ese es el gran mayor reto, ¿no? Los paradigmas, de nuevo, es algo que ya vencimos antes, ¿no? Y si ya vencimos como gremio, ¿no? De enfermería, el hacer las cosas porque así se habían venido haciendo, podemos sin duda alguna avanzar o dar un paso exigiendo a las instancias pertinentes, ¿verdad? Para que se dignifique de nuevo el servicio y la labor de enfermería. Un paso hacia ello es precisamente que se haya aceptado la licenciatura, el nivel de estudios académico como licenciatura en enfermería para lograrlo, ¿no? O sea, Fíjate, te quiero ahí importante. decir algo que se me hace muy interesante ahorita que lo estás mencionando sobre este tema de o sea, la falta de una remuneración apropiada, ¿no? O sea, en la equivalencia, pues, por la friega que es. Fíjate, dice, en México hay aproximadamente 2.9 enfermeros por cada 1,000 habitantes. Fíjate. Pero en países como Noruega o Alemania hay más de 10 por cada 1,000. Y luego nos menciona también que a nivel mundial, según la OMS, se estima un déficit de 6 millones de enfermeros. Y luego termina y clava con este comentario tan, tan triste. La rotación y el agotamiento emocional en enfermería son de los más altos en todas las profesiones de la salud. Y me imagino que tiene mucho que ver precisamente con esa parte donde dices, oye, güey, yo estoy entregando mi vida, mi alma, mi cuerpo y mis emociones a esta profesión tan bonita, ayudando a recuperar a otros seres humanos tan valiosos, pero no me alcanza para comprar X o Y, no me alcanza para Mira, esto, para lo otro. En la evolución del cuidado, ¿verdad? Esto viene de nuevo por nuestro propio contexto sociocultural. Ya sé a dónde iba con ese comentario, ya me acordé. El cuidado viene de lo doméstico, del se tiene que hacer, porque se tiene que, porque es lo primordial, ¿no? ¿Y quién lo daba antes? Y era una tarea exclusiva de la mujer primero. Tareas sensibles a la mujer. Entonces, te estoy hablando desde el salto de evolución al Homo sapiens hasta la caída del Imperio Romano. Fue una etapa doméstica en donde todavía no se hacía uso de técnicas, todavía no se hacía uso de estudios, etcétera. No había observación e intervención después de la observación, que es lo que me provoca y que es lo que yo hago. Y se encargaban las curanderas de esto, ¿no? Entonces se fue relegando a una parte que era pasiva, abnegada, porque después de las curanderas fueron las diáconos quienes se encargaban, o sea, personas ordenadas en una primera orden eclesiástica, ¿no? Para dar cuidados, ¿no? Entonces, también ¿cuál era su perfil? Una persona abnegada, una persona noble, con mucho sentido de empatía y de comunidad, además, porque eran personas, a las que se les daba la tarea de asistir, no de servir a la comunidad. Entonces, por eso se fue relegando un poquitito a un trabajo que no tenía mucha importancia, que digamos, pero a fin de cuentas, con la aparición de la primera enfermedad profesional, que fue la que hizo estadística, que hizo epidemiología e infectología, que fue Florence Nightingale, Ah, sí, teníamos sí, que sí, decirlo. sí. Y aquí había una escuela que tenía ese nombre, sí. Todavía no. No sé si todavía existe, Ahora pero sí existe la Florence. Eh, pues se vino a romper todo este paradigma nuevamente, ¿no? De que el cuidado no es algo que sea doméstico,
ni técnico, es algo propiamente profesional y que tiene evidencia y que tiene relevancia científica además, ¿no? Para los demás. Entonces, a esto, a este perfil de persona abnegada y servicial, súmale entonces que tiene una mala paga, que tiene vacaciones escasas, que los días festivos los tiene que pasar en su trabajo, que mm, te voy a hablar de lo que pasa en México, se muere un familiar y tienes solamente 3 días para llorar, para pasar tu proceso de duelo inmediato y luego continuarlo en tu trabajo como si nada pasara, porque ¿qué crees? Una vez llegando al hospital te tiene que absorber todo el mundo hospitalario porque tu mundo personal se queda. ¿Sale? Entonces, obviamente vamos a tener un desgaste y vamos a ser de los más tristes y estresados, ¿no? Actualmente hay estudios que miden incluso el nivel de estrés laboral y por supuesto estamos muy por arriba, ¿no? Muy por encima. Propiamente por estas, si bien no solo por las condiciones laborales, sino por tú mismo lo acabas de mencionar ahorita, ¿no? Hay una sobrepoblación en Torreón, en México en general, de todos los hospitales. ¿Y en quién repercute si no es en médicos, enfermería, trabajo social, asistentes médicas, camillería y todo el personal inter y multidisciplinario que participa en el cuidado de un ser humano, de una persona, ¿verdad? Y lo rebasa a más de su capacidad, ¿verdad? Según los indicadores que dicen por ahí, instancias internacionales que nos las pasamos por el arco del triunfo porque se necesita, porque el paciente se va a quedar sin su tratamiento. Pobrecitos de los pacientes, y apelan a nuestra sensibilidad para dar. ¿Y qué crees? Una persona es incapaz de que no le importe otra cosa. ¿Y qué hacemos? Parte de nuestro trabajo. Esos son los sacrificios que existen. Esos son otros retos también que nos están acompañando, ¿verdad? Si bien no somos un primer mundo, somos un país del desarrollo y tenemos el recurso para poder hacerlo. Sin embargo, pues estamos un poquito vendados a nuestra realidad, ¿no? A no observar qué es lo que pasa en nuestro entorno y solamente eh, enfocarnos en nuestra área de acción y qué es lo que me perjudica a mi empresario, a mi político, a mí por y los demás. Bueno, eso es algo que no todo el mundo va a voltear a ver, por eso sí se necesita de una conciencia de querer estudiar enfermería y dedicarse a ello. A fin de cuentas es el cuidado de otros. De otros. Oye, gracias por compartir antes que nada. ¿Cómo, o no sé si tengas por ahí, a lo mejor, o por experiencia propia, o por anécdotas de compañeros, saber si existe una diferencia entre la privada y la pública en cuestión de trabajo para enfermeros y enfermeras? Porque me platicaba, por ejemplo, Giovanna, precisamente cuando platicábamos, de que me decía, es muy similar, pero por ejemplo en la privada, pues tú tienes tu cuarto privado, tienes acceso a otras cosas, y estás en la pública y pues nada más te divide una cocina y bien te va, o sea, no sé si haya otro tipo de diferencias ya desde el punto de, porque se me hace todavía más, si como médico es complicado, se me hace todavía más difícil para un enfermero en una situación de una institución pública donde no cuenta con los suficientes recursos ni herramientas ni nada. Mira, muy puntual, ¿no? Recurso es indispensable para una atención de calidad, invariable. Afortunadamente en las instituciones públicas lo hay. Existe, está limitado, ¿ah? Y a veces no habrá, pero mayor parte del tiempo sí, ¿verdad? Las condiciones de trabajo en un hospital privado son ideales, es lo que pasa en el primer punto, Mm. como te decía ahorita, tanto por los indicadores de paciente enfermero como por el mismo material para realizar los procedimientos de la manera adecuada, el deber ser, ¿no? Entonces, existen mayores insumos con especificaciones para llegar a determinados objetivos, como por ejemplo, solo un ejemplo un poquito muy burdo, pero que es también una realidad, el uso de conectores clave para disminuir las infecciones asociadas a manejo de un catéter central, no un catéter que va directo al corazón. Si yo tengo estos conectores, yo disminuyo mi, mi, mi índice de infecciones, ¿sale? Porque se puede desinfectar más fácil. ¿Qué pasa en el público? Pues no los hay,
¿verdad? Entonces yo tengo que utilizar otro tipo de técnicas, otro tipo de procedimientos para lograr este mismo objetivo, ¿verdad? Entonces sí hay mucha diferencia en cuanto al material, en cuanto a la carga de trabajo, pero también la diferencia abismal de lo que te venía comentando ahorita, ¿no? Que es la percepción o remuneración. Hay quien sí está al mismo nivel. Cuando yo trabajé en el Teletón de Oncología, un hospital privado, pero de certificación internacional, ahí mi salario era muy competente, muy, muy, muy competente porque se equiparaba al promedio internacional, no nacional, ¿vale? No en México, mundo, ¿vale? Entonces, si volteamos a ver esa parte, estamos en pañales todavía, básicamente esa. Pero ya vamos a cambiar el punto, ¿no? En realidad sí hay mucha diferencia desde el material, la carga de trabajo, este, y es el deber ser. Está muy bonito trabajar en hospitales privados, a mí me gustó muchísimo. Hay mucho nivel también, pero pues nuestra realidad pues es otra, como lo mencionamos hace ratito en relación al número de pacientes que hay. Y sin embargo, ¿qué hubiera sido de nosotros, México? No nos vayamos lejos. ¿Qué hubiera sido de nosotros, México, si en tiempo de pandemia no hubiera existido Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE? Nuestro sistema de salud, con sus altas, con sus bajas, con sus carencias, dio el ancho para tratar esa pandemia completamente. Y nosotros como población también entendimos que era una urgencia y que no era una urgencia. Entonces se alivianó bastante por ahí porque se educó a las personas a no salgas de tu casa si no es necesario ir al médico. Entonces ya nos dijimos a nosotros mismos, entonces que me pique el pie porque traigo comezón, porque traigo un hongo, no es un motivo de urgencia. Entonces, ¿para qué me voy a formar yo urgencias 4 horas para que me la rascada del pie? Pues no, ¿verdad? Bueno, eso te quería preguntar, porque ahorita que mencionabas, hiciste el comentario sobre, no sé si llamarle la proporción, sí, llamémosle proporción de gente que atiende un enfermero en la privada versus la pública, ahora que pues nada que ver, pero entonces, también algo que digo, ay, güey, o sea, si tú vas a tu consulta al IMSS, por decir algo, porque te duele la cabeza o porque te picó lo que sea, o sea, está bien, pero también, no sé si ahí haya una falta también de nuestra parte como ciudadano de un conocimiento de decir, a ver, estas causas a lo mejor yo las puedo tratar en mi casa y estas otras, pues córrele al hospital, ¿verdad? Porque en la medida en la que yo sepa este de acá, a lo mejor no necesito ir acá y se aligera la carga también para ustedes. Sí, existe este tipo de educación y de información en lugares visibles y públicos. Se llama semaforización de la atención o triage, en donde se dice, si tienes esto, ahí viene, ¿no? ¿Qué dolor de cabeza? ¿Qué me duele la pestaña? ¿Qué la? Pues es un semáforo azul, no es una urgencia. Esto quiere decir que te puedes ir con tu médico familiar sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que por la misma sobrepoblación de las instituciones, las fechas de consulta con tu médico familiar pues, están muy alejadas, ¿no? Mm. Pero también ahí viene, si te tienes vómito, diarrea de tantas veces, chalala, chalala, pues es amarillo. O si tu estado de conciencia está alterado, hay sangrado activo, tu semáforo es rojo, entonces cambia. Y esta información está visible para todo el que lo lea, pero pues no leemos ni en defensa propia. Pero te voy a decir algo también, a experiencia personal, creo que aún teniendo el conocimiento puede llegar a ser muy difícil aplicarlo en uno mismo, porque a mí me pasó que, Bueno, si ante una situación de estrés, pues sí. sí, pero fíjate, a mí me pasó que me enfermé un fin de semana poquito después de la pandemia. Entonces, todavía estábamos en la situación en la que si nos daba COVID era peligroso, pues. Entonces me enfermé y dije, o sea, me siento mal, pero no sé si tengo COVID o no. Y me sentía muy mal y vómito y diarrea y tos y gripa y me dolía la cabeza. Y lo único que hice fue que me encerré porque dije, he tomado las precauciones necesarias como para que no me haya dado COVID, puede que sea otra cosa y vamos a ver si se me pasa. Pasó el fin de semana y me medio aliviané y dije, no, pues se me hace que ya estoy del otro lado. Así quedó. Bien. A los 6 meses, un buen amigo mío requiere donadores de sangre para un familiar de él. Ajá. Entonces voy.
y llego al hospital, te hacen, evidentemente antes de donar, te sacan la sangre para probar que puedas donar la sangre y luego ya te sacan la sangre normal, ¿no? Entonces fui y estaba yo, ya me habían sacado la sangre para la muestra, estaba esperando a que me dijera el doctor qué onda, porque ya llevaba ahí 1 hora y media y era el único, entonces, ¿por qué se está tardando tanto, doctor? Y sale y me dice, oye, no te preocupes, nada más espérame tantito más. Y yo, claro que me voy a preocupar. Y luego ya sale y me dice, oye, tengo que hablar contigo. Y yo, así, ¿por qué? Entonces me dice, no te preocupes, todo está perfecto, pero no puedo donar sangre. Y yo, ¿por qué no? Porque tienes anticuerpos de brucelosis. Y yo, cabrón, ¿cómo? ¿Qué es la brucelosis? Y me dijo, es muy similar al tifoidea, básicamente te da y hasta te puedes morir. Y eso es a lo que voy. O sea, a mí me dio brucelosis, güey, ni me di Ni cuenta, cuenta. ni cuenta me di, me pude haber muerto de la brucelosis. Y aunque hubiera tenido el conocimiento de que esto fue tifoidea o salmonelosis o brucelosis o lo que tú quieras, siento que cuando estás en la situación, de manera racional puedes pensar una cosa, pero de manera emocional piensas o sientes otra cosa muy diferente y existe una disyuntiva muy grande. Entonces, aunque tengamos el conocimiento, nosotros como ciudadanos a veces no vamos a saber distinguir, ¿sabes? Y ahí estoy yo de ejemplo que tuve a un paso de morirme y ni cuenta me di. Entonces, por eso es importante tener conocimiento también de las otras áreas que no solo son la física de una persona. Ahí te voy a compartir mi experiencia personal. El año pasado yo también acudí a un gastroenterólogo porque me sentía muy mal de mi panza, sentía yo que me moría, traía feas, vómitos, etcétera. Entonces fui y me consultó, ya estando en el platicando, etcétera, etcétera. No me dio medicamento y no me compró la cosa. Me dijo, vete con tu médico familiar, esto te pasó porque estás en una situación de alto estrés, porque acaba de pasar esto. El año pasado tuve una pérdida importante, entonces me dijo, no te va a pasar nada. Al día siguiente me decía, como si no me veo. Solo fue calma. Estuvo del otro lado de su escritorio, sí me auscultó, me escuchó, me revisó, de arriba va, y al final va y se pasa. Entonces, por eso desarrollar o ver a la persona como un ser completo, como sea, todas sus esferas, no nada más la física. Entonces, en una situación de emergencia y de urgencia tienes toda la razón. Una persona tiende a sobre observar lo que le está pasando y además en la era de la inmediatez también, en donde yo puedo buscar un concepto, un término, lo que sea que me hayan dicho en la consulta, entonces ya me puedo morir. Cállate. Y entonces, ¿qué pasa? Me estreso más, me altero más, ¿verdad? Entonces es muy común que pase. Sin embargo, pues depende de las herramientas que tenga el profesional de la salud, que dé el primer contacto, la primera revisión, etcétera, para hacer un discernimiento adecuado sobre por dónde va a ir orientado el tratamiento inicial, ¿no? Obviamente, de primera intención, sí hay médicos urgenciólogos o médicos familiares que están en urgencias dando esta primera atención, que hacen este tipo de contenciones, ¿no? Pues primero bajan el nivel de estrés y luego sí, datos objetivos, ¿no? Para orientar el tratamiento y entonces llegar al fin común que queremos, ¿no? Regresarte o reincorporarte a la sociedad de la manera más saludable posible. Entonces, sí, tienes toda la razón. Yo, aunque tenga la información, puede pasarme por acá, ¿verdad? Cuando estoy en una situación de alto estrés. No, porque puedes sobreestimar o, ¿cuál es el otro? Subestimar. También subestimar lo que te También está hay gente pasando. que ¿A quién pasa esta parte? A los profesionales de la salud somos los peores pacientes. Cualquiera te lo puede confirmar porque no hacemos mucho caso o ya llegamos al médico en nuestra primera instancia cuando ya estamos que nos lleva la fregada. Entonces, en realidad, sí, tanto para bien como para mal, que yo sepa o no sepa, me afecta completamente. Entonces, por eso es importante saber que el cuidado va más allá de lo físico propiamente. Claro. Oye, y luego, ya hemos platicado de muchas cosas que
Me ha gustado mucho porque he aprendido bastante. Gracias, qué bueno. Ahora platicamos ahorita de la parte esta de la remuneración igual, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa si yo digo, a ver, yo soy enfermero, ya tengo mi experiencia, ya estoy trabajando, pero quiero aspirar a una mejor calidad de vida? ¿Cómo puede crecer el enfermero? O sea, hacia dónde es el camino laboral que puede seguir para decir, mi ingreso va a ser mejor o necesariamente necesito tener, bueno, para empezar, ¿cómo se maneja? ¿Son horas? O sea, te dan horas cuando entras por ejemplo, al IMSS, Sí, es como los profes, ¿no? Te dan de que 20 horas, 25 horas, tiempo completo, etcétera. dependiendo de dónde trabajemos, si el contrato es lo que dice, ¿no? En relación a tu pregunta, nosotros tenemos muchas áreas de diversificación de la profesión. No solamente se limita al área asistencial, yo tengo un área administrativa en la que también me puedo desarrollar, yo tengo un área académica o de docencia en la que me puedo desarrollar y yo tengo un área investigativa en la que también me puedo desarrollar. Yo como profesional de la salud, con un nivel académico adecuado, puedo irle siguiendo por ahí. Aquí en Torreón existen doctores en enfermería, doctores en ciencias de enfermería que se dedican a hacer investigación. Entonces, ellos también, pues, tienen esta parte en la que se desarrollan, ¿verdad? Que no es en el área asistencial, es en el área investigativa. ¿Para dónde se dirige el cuidado de la enfermería? Y seguir rompiendo los paradigmas del así se hace, porque así se hace, o más bien el paradigma de la enfermería se dedica exclusivamente al cuidado y lo asistencial. No hay muchas áreas en las que nos podemos desarrollar para seguir creciendo, dependiendo del objetivo personal de la propia historia de vida y formación cultural, sociocultural propia de casa, hacia dónde se dirija ese desarrollo. No hay muchas maneras. Actualmente, pues obviamente, ya ves que el ISSSTE lanzó su convocatoria. Entonces hay quien trabaja en dos lugares, etcétera. No, ya dependerá mucho de la persona y cuál es su objetivo personal de vida, ¿verdad? Porque también existe el área privada, obviamente, ¿verdad? A quienes tienen centrales de enfermería, manejan personal para que vayan a cuidar pacientes privados, ya sea en casa o en hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Y se hace una valoración inicial, los cuidados que se tienen que hacer y las evaluaciones, diarias, ¿no? Pero entonces todo dependerá de la manera en la que se quiere desarrollar el individuo o el profesional de enfermería en estas cuatro áreas que te menciono más la privada, ¿no? Y de qué manera yo quiero buscar pues este salto, ¿no? Generalmente por la, voy a regresar lo mismo, generalmente por la remuneración tan baja, siempre se busca una alternativa que poco o nada tenga que ver con la enfermería. Un Este, emprendimiento. sí, como algún emprendimiento. Sí, Ah, espérame, pero ahí nada más para aclarar algo. Entonces, o sea, en teoría, te pudiera ir bien dedicándote 100% a la enfermería si te dieran las horas tiempo completo. ujú, Que me imagino que eso es lo que pasa muchas veces. O sea, bueno, ahorita hablábamos de que no hay suficientes enfermeros, pero aún con los que hay, a veces no hay suficiente repartición de horas. Entonces, asumiendo que dijeras tú, ya, pues me egresé, güey, por azares del destino, me dieron mis 40 horas. 48, bueno, ahora ya van a ser 40. 40. Pero suponiendo que me las dan, o sea, sí sería, digamos, un salario digno. Sí, de hecho todos los hospitales contratan jornadas completas. Nadie contrata medias. Ah, ok. La única área en donde son por horas limitadas es en el área académica, que es la docencia, y en el área privada, dependiendo de los pacientes que tengas, de las horas que sean, del tipo de cuidado, si hace ahí una valoración y en base a lo que tú valores, a las intervenciones planeadas y al tiempo en lo que se planea que se llegue al objetivo de estos cuidados, pues será entonces el costo del cuidado. Interesante, eso sí no me lo imaginaba. Y en la parte posacadémica, dependiendo de tales horas son las que das de tu materia, pues por hora te voy a pagar tanto. Bueno, me gustaría ahora platicar un poco sobre la parte ya de las diferentes especializaciones de la enfermería. Ahorita tú, por ejemplo, estás en oncología, ¿verdad? Ujú. Esa parte también, o sea, ¿cómo se divide? Hay especializaciones
similares a los de la medicina, y tú escoges, bueno, por lo que me platicaba, sí, pero lo que voy es, o sea, si tú eres enfermero con especialización en oncología, ¿cómo, o sea, cómo terminas ahí? Eso sí me explico. Sí, 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 te explicas perfectamente. Como te comentaba, cuando vamos a los campos clínicos y a nosotros observamos diferentes patologías, decimos, "Ah, a mí me gustaría especializarme en esto". ¿Por qué existen las especializaciones en enfermería? Porque nació de la necesidad de dar cuidados específicos y especializados de una patología o varias en general, ¿verdad? En este caso, existe, por ejemplo, la enfermería quirúrgica porque se vio la necesidad de un profesional de la salud que conociera del proceso perioperatorio, ¿no? Desde antes de la cirugía, durante y después, para brindar cuidados a la persona. Entonces, la enfermera quirúrgica se encarga no solamente del cuidado, sino de, por ejemplo, cuidar la esterilidad, de que el procedimiento esté haciendo de la manera correcta, cuidando la integridad del paciente en un punto vulnerable, ¿verdad? Como es la cirugía, en donde generalmente el paciente pierde movilidad regional o a veces hasta la anestesia general, ¿no? Entonces, vulnerable, yo lo cuido, enfermera quirúrgica. Los cuidados intensivos o medicina crítica en enfermería, ellos se especializan en cuidar pacientes complejos con patologías que comprometan pues el funcionamiento de un órgano o varios, y entonces las compensaciones o la manera en la que se van a corregir de acuerdo a las intervenciones de enfermería, pues serán o, orientadas a este tipo de pacientes cardíacos, de falla renal, con trasplante hepático, ¿no? Pacientes que se pueden complicar en cuestión de minutos, de segundos, y entonces la medicina, la enfermería crítica o la enfermería en cuidados intensivos entra inmediatamente, ¿no? Con maniobras de RCP, con monitorizaciones horarias, con la administración de medicamentos en tiempo y forma, Oye, ¿no? existe aquí, vi una serie que se llama El Residente, no sé si la conoces. No veo series No, de medicina, discúlpame, suficiente no, tengo con mi vida real. está perfecto, sí, sí, claro, está No, perfecto. no, no, no. Pero en la serie de Residente, uno de los personajes protagonistas durante las primeras temporadas es una enfermera que se conoce como enfermera practicante. Pues esta enfermera practicante es, haz de cuenta, una enfermera tiene no sé cuántos años más de formación especializada en el tema de que también puede diagnosticar y dar, ¿cómo se llama? Dar tratamiento, ¿cómo sí? Los tratamientos. Tiene un nombre, o sea, diagnosticas y das receta, Ujú. básicamente, ¿no? No sé si existe una figura similar aquí en México. No, no, en México no existe una figura similar. Aquí tenemos ciertas capacidades según alguna norma. En este momento me agarras muy en curva porque esa parte no te la estudié. No te preocupes. Pero sí, sí existe la capacidad según el criterio y experiencia del profesional de la salud en enfermería para tomarse este tipo de factores. Pero Porque en una yo, situación de vida o muerte, o sea, yo tengo aquí el paciente y me imagino que es este tema de los códigos, ¿no? Pero si yo ya veo que se me va, está a punto de pues, deschavetarse ya y puede que sea irreversible o irreparable o quede muy mal, yo como enfermero con conocimientos de causa puedo decir, espérate, lo puede servir en este momento. por ejemplo, el intensivista o el cuidado intensivo, ¿no? Según su experiencia, es un área crítica, a un momento crítico en la vida del paciente, entonces él puede actuar si tiene la base, los conocimientos, además su título lo avala. Existen también colegiados de enfermería en La Laguna, existe el Colegio Superior de Enfermería o el Colegio de Enfermería de La Laguna, que también respalda las decisiones en caso de que haya una demanda o un peritaje, ¿no? Para decir, él actuó de acuerdo a su criterio profesional, basado en tales evidencias y en su práctica En el profesional diaria. instrumento lo soy una chica, ¿no? Sí, claro, Adilene Salazar es mi muy buena amiga, me hubiera encantado que estuviera aquí. Ella es parte de una asociación de enfermería en medicina crítica y terapia intensiva, Unidad Laguna, porque ellos tienen una filial nacional, o sea, más bien es un grupo nacional y la filial de aquí es Región Laguna. Es diferente a
porque esta es una asociación, es diferente a un colegio de enfermería, Sí, sí, ¿no? sí. Sus funciones son distintas. En este caso, el colegio de enfermería certifica tu conocimiento, ¿no? Y dice, están lo suficientemente actualizados para actuar conforme a nuestras normas oficiales mexicanas. Y así, como la medicina crítica, por ejemplo, si en un paciente oncológico que para allá me dirigía, ¿verdad? Para la pediatría y la oncología, que son especialidades que a mí me gustan. La enfermera pediátrica está capacitada y tiene, por supuesto, toda la formación para actuar en un momento de urgencia. Si un paciente tiene un tapón, por así decirlo, en su vía aérea, la enfermera pediatra no va a ir a preguntarle al perro residente pediatra, oye, ¿lo aspiro? No, la enfermera va a decir, venga, ayúdeme porque lo voy a aspirar. Ah, me está desaturando. Yo puedo hacer mis intervenciones independientes interindependientes. El cuidado también se divide así. ¿Qué es lo que nos pertine a ti y a mi médico para que el paciente llegue a su estado de ausencia de enfermedad? ¿Y qué es lo que me pertine a mi enfermero para que se lleve a cabo este objetivo? ¿No? Entonces, mis cuidados no nada más son interdependientes, también son independientes. ¿Qué intervenciones yo voy a hacer según mi criterio y formación y desarrollo profesional? ¿Y cuáles son las competencias también que poseo? Porque igual yo podré saber el procedimiento para un cambio de aguja, por ejemplo, ¿verdad? Pero esto no me exime del error si es que no tengo la competencia para realizarlo como debe de ser, ¿verdad? Entonces, y como en todas las disciplinas, el conocimiento el manejo adecuado te lo dará la experiencia, ¿no? La maestría en un área es porque la repites, la repites. Para dominarlo, yo tengo que practicarlo mucho. Entonces, tengo mis acciones independientes. Por ejemplo, yo en mi paciente oncológico, si me presenta una urgencia de un sangrado, pues entonces yo ya listo mi material, listo intervención, bueno, terapia medicamentosa, porque pues obviamente con mi escucha activa y con mi acompañamiento el paciente no va a parar de sangrar. Claro. Entonces, necesito de saber qué es lo que me va a ayudar también en el área alópata para aplicarlo, ¿no? Entonces yo prepararme un paso adelante, ¿no? De lo que es lo que pudiera pasar. Entonces, en esta área de onco, por ejemplo, la transfusión, ¿no? O de mis quimioterapias. Oh, me está pasando esto con una reacción o se me extravasó, ¿qué es lo que voy a hacer? Si uno de mis medicamentos se me sale y yo sé qué es cómo actúa, entonces yo voy a aplicar el cuidado de esa área. Voy a aplicar frío-calor, voy a aplicar antídotos, voy a cambiar la vía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo ya intervendré de acuerdo a mi propio criterio. Ok. Oye, me gustaría ponernos ahorita un poquito a filosofar. Vamos, mi materia favorita. No, no, bueno, pero más bien, Soy muy humanista, como te diste cuenta. sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, si tú pudieras tener el poder para cambiar algo de la infraestructura de la enfermería, o sea, hablando de la infraestructura del sistema de salud, ¿verdad? Mm, Pero específicamente de la enfermería, a nivel, hablamos México, que sí, pudiera tener un impacto positivo en la calidad de vida, no nada más del paciente, sino de los enfermeros, ¿qué se te ocurre que pudiera cambiar? Hablemos ahorita de cosas muy idealistas, ¿verdad? Sobre todo, a lo mejor, si es que tienes conocimiento de cómo se hace en otros lados, porque a lo mejor hay países donde su oh, sí. sistema de salud está bien cabrón y dijeras, oye, es que si moviéramos este pequeño ajuste de aquí como lo están haciendo ellos, aquí cambiaría mucho de cosas. Hablando de la enfermería en particular, eh, fíjate, hace 6 años me invitaron, me propusieron irme a capacitar al Children's Hospital de Boston, al St. Jude's. Em, no tuve la oportunidad de ir porque azares del destino y del universo, ¿no? Pero las compañeras que regresaron de allá venían con otra visión del cuidado propiamente, porque su superior, más allá de querer una cifra o de querer un objetivo a como diera lugar, eh, no era diferente al de la enfermera operativa. Su primordial objetivo era la calidad en el servicio, la calidad en el cuidado. ¿Qué implica la calidad del cuidado?
no solamente ser buena onda, no solamente ser empático, no solamente es escuchar, sino también saber por qué las cosas, ¿no? Y dominarlo y entonces interiorizarlo para que lo puedas externar y explicar al paciente y darle confort, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo cambiaría en México? Quizá el quizá la visión que se tiene, o si bien no cambiarla, si bien no, pues quitarla de por medio, sí extenderla un poquito más, ¿no? Eh, la preparación propia de la enfermería implica, pues, aceptar todas estas responsabilidades a las que te sometes. Pero más allá de sometimiento, todas estas responsabilidades que aceptas cuando te dedicas a la enfermería, ¿no? Y empiezas a estudiar propiamente. Es muy profunda tu pregunta, ¿qué cambiaría? Porque si te fijas, no te he dicho nada. Estoy tratando No, de pero ligar mira, una idea. Estoy tratando de ligar una idea. déjame te apoyo ahí, A ver, dime. porque ahorita algo que mencionaste ahí me quedé pensando y dije, pues, en esta clínica quizá de Boston, donde se buscaba el bienestar del paciente sobre la cifra, no se trata de cuánto, De la sino la productividad. calidad, ¿verdad? No sé si exista o no exista un elemento aquí en México, en el tema de la enfermería, que también esté medio político. Ah, Eh, es que, en claro. el sentido de que, al menos mi experiencia como docente de muchos años y de muchos amigos, colegas y compañeros que son docentes, es que existe sí o sí un elemento político, grillero incluso, con el que tienen que lidiar, sí o sí. O sea, simplemente la elección de un director a veces, o la elección de ciertas cosas, o lidiar con sindicatos, o lidiar con cosas más allá de su profesión, pero que van ligadas tristemente a. Y yo no sé si acá también existe algo similar, en el sentido de que, por ejemplo, ¿quién es la persona que es la que te va a estar diciendo, necesito que los números reflejen tal cosa, ¿verdad? Y tú te estás estresando más en darle el número que la calidad de vida de tu paciente. Entonces, o sea, ¿cómo es esa mezcolanza? Invariablemente te voy a decir, ya llegué a lo que quisiera cambiar. En enfermería quisiera cambiar las condiciones laborales del enfermero operativo, más allá de voltear a ver quién está arriba, porque a fin de cuentas es algo muy politizado. La salud es un movimiento político. Sí, te acabo de decir que, bueno, existe el Seguro Social, Secretaría de Salud al pie del cañón e ISSSTE, porque por estas instituciones de salud públicas, más las privadas que afortunadamente también se sumaron en el COVID a brindar cuidados a la población en general. O sea, hasta ese momento se evidenció que la salud es política. Claro que sí es un movimiento político, porque queriendo se puede todo, ¿no? Y tanto se pudo hacer pabellones extra, como se pudo dar una prestación de primer mundo a los compañeros que estuvieron en su casa por comorbilidades, o sea, enfermedades crónicas que, que predisponían a que la enfermedad de COVID se agravara más y llegara a un final fatal. Tuvimos esa prestación de primer mundo, ¿no? De te dejo estar en tu casa, abro pabellones, pido personal de toda la nación para que vaya y apoye estos pabellones en Ciudad de México y les pago. Bueno, vaya. Entonces las condiciones laborales mejoraron muchísimo, como no tienes una idea. Fue muy bueno, realmente fue muy bueno. Cómo el sistema de salud cambió, al menos por este momento, para objetivizar el cuidado, que lo principal que era mantener un estado de salud no crítico a nivel nacional, ¿verdad? Porque no solamente fue mejorar la condición laboral del operativo, sino mejorar o facilitar la atención al derechohabiente o a la persona que requiriera de servicios de salud. ¿De qué manera? Pues en los medios electrónicos también se te facilitaba tu incapacidad para que tú ya no tuvieras necesidad de ir
personalmente a que te la dieran, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahorita? No es que si no vienes tú, no viene tu enfermo, pues no te la dan, ¿no? A veces, no se puede mover. Pues entonces que te firme, etcétera, etcétera, para yo poder dar. Tráete hasta el acta de bautizo y de confirmación porque necesito para poderte dar y pagarte tu incapacidad. Entonces, estas cosas tanto afectan a la población en general como afectan directamente al trabajador operativo enfermeril y de médicos también, por supuesto, y todo el demás, el personal, todo el equipo que interviene en el cuidado, ¿no? Entonces, ¿qué cambiaría? Cambiaría las condiciones laborales. Así habría menos ausentismo, así habría menos rotación de personal, ah, así habría una atención de calidad para todo el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa desafortunadamente? Bueno, pues hay temporadas, o dependiendo de la parte del año en la que vayamos, en las que se desarrollan cierto tipo de enfermedades. Verano, gastrointestinales. Invierno, enfermedades respiratorias, ¿verdad? Entonces, hay una afluencia distinta en el año en cuántos pacientes hay internados o cuántos pacientes llegan a urgencias, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las personas que están en las posiciones de dirección? Bueno, tengo baja afluencia, no necesito personas. Entonces se le carga la mano al que sí existe, o le doy horas extras, o hay muchas inasistencias porque la carga es mucha, etcétera, etcétera. No me dan los permisos pertinentes y así, ¿no? Yo pienso que también abusamos tal vez un poquito de nuestras propias prestaciones, pero eh, es porque las condiciones laborales lo permiten. Oye, a ver, ahí por ejemplo, yo me acuerdo que llegué a tener una conocida que hablaba de una cosa, ¿cuál es el término? Pues, pero es como rentar las horas, güey. O sea, haz de cuenta que, por decir, tú eres enfermero y existe la posibilidad en la que tú teniendo tu base, le pagabas a alguien más para que fuera a trabajar tus horas porque tú estás haciendo otra cosa. Puedes tener tu otro trabajo, Okay. atender ese trabajo teniendo tus horas, pero mientras tú consiguieras a alguien que cubriera esas horas, tú le pagabas, ¿verdad? Obviamente, pero lo podías hacer. O sea, ese tipo de cosas también se me hace como que no está tan chido. O sea, entiendo que para ciertas cosas sí pudiera ser, pero ya el hecho de que usen de ese sistema se me hace ya más canijo. Claro, en mi trabajo se llama convenio. Los Y es convenios. para pagar el turno completo, no unas horas. Yo no voy ni checo y yo no voy ni a checar porque la otra persona va por mí. Entonces todo mi turno trabaja por mí y se paga. Entonces, eso sí está bien. Lo que no está bien, pues son las desviaciones normales, porque como buen mexicano le encontramos el vacío y el área de oportunidad a unas cláusulas, pues entonces eso es lo que no está tan padre. Sin embargo, si tú me preguntas a mí, siempre y cuando se cubra esa área y no haya un ausentismo que repercuta en carga de trabajo o en menor calidad de atención en una persona, que se metan los convenios que tengan que meter. O sea, yo pienso que no tiene mucho que ver porque tanto en enfermería como en otros departamentos se presentan estas situaciones, ¿no? Es muy conocido. Sin embargo, nosotros pues, estamos en el ojo de todo el mundo porque somos los que estamos ahí todos los días, todo el día, ¿no? Pero lo cierto es que, o sea, hoyos legales o vacíos y áreas de oportunidad en todo el mundo, en todos lados los vamos a Lo que ver no y está prohibido, permitir. ¿verdad? Ahí sí estoy de acuerdo. Muy bien, vamos a entrar en la recta final. Mm. Te quiero preguntar, fíjate, cuando escribí mi segundo libro, una de las investigaciones que hice fue, me encontré un artículo muy interesante de un libro que se llama Los 5 arrepentimientos de los moribundos. No sé si te suene. No sé. Este lo escribió una enfermera paliativa que se llama Bonnie Ware. Ella es australiana. Entonces, en mi segundo libro, se llama ¿Por qué odian los libros de autoayuda? Un ensayo sobre la mentalidad del éxito. Que no es precisamente autoayuda, yo lo llamo más de desarrollo personal o humano. Mm. Y una de las, digamos, temas que desarrollo es el que hagas las cosas ahorita y no después, porque luego te vas a arrepentir.
No te arrepientes de lo que eres, te arrepientes de lo que dejaste de hacer. Y me encuentro este artículo que me voló la cabeza. Ella, esta enfermera, trabaja toda su vida en esa área y cuando le toca convivir con los pacientes, se le ocurre como que preguntarles, oye, pues ¿de qué te arrepientes? Y empieza a tener como que esta corriente de que a todos les pregunta, ¿de qué te arrepientes? Y hace una especie de compendio y lo saca su libro, ¿verdad? El libro. Entonces, te voy a leer los 5 arrepentimientos más comunes que ella notó de gente que estaba en esta área, pues prácticamente ya en el lecho de muerte. Y me gustaría que me des tu opinión ahorita sobre todo lo que es ese sistema de lidiar con pacientes que a lo mejor están enfermos y ya no la van a librar, o que tienen a lo mejor algún tema por ahí más complicado, o el impacto emocional que hablábamos también y demás, ¿verdad? Ujú. Fíjate, entonces dice, algunos de los principales arrepentimientos fueron, número uno, ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo, es decir, para mí y no para los demás. Y luego número dos, ojalá no hubiera trabajado tanto. Hay mucha gente que se identifica sobremanera con su trabajo, ¿verdad? Número tres, ojalá hubiera expresado más mis sentimientos. Ojalá le hubiera dicho que me gustaba, que estaba enamorado, que tenía eso. Número cuatro, ojalá hubiera mantenido más contacto con mis amigos, que también luego uno y llegamos a entender que pues la vida uno va creciendo, las responsabilidades de adulto, el trabajo y demás proyectos se van alejando quizá de la misma convivencia que teníamos antes, ¿verdad? Normalizado. Y el número cinco, y ay, está difícil cuando lo piensas, dice, ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Eh, Dice, este libro es una joya de reflexiones sobre el cuidado de la muerte y el sentido de la vida. Fíjate, esa de permitirse ser feliz. Una vez vi una pequeña reflexión que hablaba sobre la libertad. Alguien le preguntaba, es que ¿de qué se trata? O sea, ser libre, ¿cómo puedo ser libre? No, porque en mi casa me van a decir esto y en mi trabajo me van a decir esto. Este, me parece que era una clase de teatro, ¿no? Y es que me da vergüenza y mis papás no me van a dejar. Y el maestro le decía, oye, es que si no eres libre ahorita, ¿cuándo? Y como que eso le llegó a la persona y dijo, sí, sí, es cierto. O sea, a final de cuentas, la elección de hacer o no hacer muchas veces está en uno y nos ponemos nosotros mismos 1 millón de trabas, 1 millón de explicaciones, 1 millón de justificaciones para hacer o dejar de hacer. Mm. Creo que eso nos pasa a todos en general, pero es cuando estamos ya en nuestros últimos momentos donde realmente nos ponemos a reflexionar las implicaciones de eso que hicimos y dejamos de hacer. Ujú. En tu experiencia como enfermero, ¿te ha tocado lidiar a lo mejor a lo mejor no necesariamente con esta parte del hecho de muerte, porque eso es una especialización ya más especial, valga la redundancia, pero ciertamente, si uno está pensando que se va a morir, le llegan un chorro de cosas a la mente, ¿no? Esta Claro. parte, ¿tú cómo la has visto? Llevamos un taller este año de cuidados paliativos pediátricos sobre cómo dar cuidado al final de la vida o en un padecimiento crónico, ¿sale? En donde el proceso de duelo es constante y permanente por la pérdida de la salud y se tiene que llevar pues este acompañamiento y esta escucha activa, ¿no? Y de qué manera, de nuevo, vamos a intervenir nosotros para regresar nuevamente al paciente a su estado de no enfermedad. Pues es difícil, ¿va? Porque este tipo de pensamientos aparecen incluso con el mismo proceso de duelo de pérdida de la salud, porque la pérdida de la salud implica una pérdida, ¿no? Claro. Implica un proceso de duelo, la no aceptación y las conductas que me lleva esa o las decisiones que me lleva a tomar esta no aceptación, por ende conductas que yo desarrollo o hábitos a los que me someto por no aceptar y ya no soy la misma persona. Ese es un cambio muy duro, ¿no? Entonces yo lo veo incluso en pacientes pediátricos eh, con expresiones verbales francas y tajantes de me voy a morir, porque a mí, porque Dios me dio este cuerpo descompuesto. Cuestionamientos de sufrimiento espiritual.
¿ah? No emocional. Y sin embargo, hay expresión de la emoción y del sentimiento. El peor es, ¿yo qué hago con esto? O sea, ¿de qué manera lo mitigo? Nuevamente volvemos a las preguntas y temas iniciales, ¿no? ¿Cómo voy a identificar en alguien más este tipo de sufrimiento si yo no lo identifico en mí primero? No es que sea un libro de autoayuda, es que sea un libro de autocuidado. Te voy a cambiar la palabra, ¿no? ¿Qué es ayudarse a uno mismo sin no cuidar de uno mismo per se, como adulto funcional que soy? Entonces, yo para dar un cuidado tengo que identificar primero los cuidados que yo necesito, identificar primero si estoy en un proceso de duelo, si lo estoy llevando de manera adecuada, de qué manera, qué conductas y qué actividades yo realizo para salir de tal o cual situación. ¿Ah? Entonces, estos 5 razones o estos 5 arrepentimientos que me mencionas van bien ligados. El primero que me dijiste con el último. Sí. O Permitirme ser, que de vivir una vida. Sí. ojalá me hubiera permitido ser más feliz o ser feliz o con el coraje de vivir fiel a mí mismo. Si yo tengo el coraje de vivir fiel a mí mismo dentro de ello, observándome como un ser humano completo que tiene esta parte muy enfermeril, voy a permitirme sentir la emoción de la felicidad, aceptarla, hacerla mía, crear memorias, recuerdos, anécdotas y luego regresar al mundo que gira, ¿no? Porque a fin de cuentas no me puedo quedar en un estado para... La felicidad no es un estado permanente, ¿vale? Es un estado transitorio del que yo entro y salgo. Si yo reconozco así las emociones, entonces me daré cuenta de en qué momento está tal o cual persona. Es como la depresión y la tristeza. Si yo identifico cuáles son los primeros signos desde las facies, ¿no? De angustia, de miedo, de ansiedad, pues entonces yo me voy a dar cuenta que esa persona está en un proceso de tristeza, ¿no? Está transitando la emoción de la tristeza. Entonces, reconocerlas y expresarlas, externarlas, implica también, pues, el tener el coraje de serte fiel a ti mismo, porque saberte vulnerable no te hace más o menos humano, te hace humano para sexy, te hace humano tal cual, ¿no? Y listo. Entonces, si yo identifico esto en mí, pues a lo mejor tendría otro tipo de arrepentimientos, ¿no? Como el de me hubiera ido de viaje cuando tuve tal oportunidad, o me debía haberme comprado tal carro, o por qué no me tomé ese café con tal o cual persona, ¿no? El contacto con amistades, pues viene de la mano con el segundo punto de no hubiera trabajado tanto. Estamos adoctrinados para hacer, pero a lo mejor es una palabra muy violenta, ¿no? El adoctrinamiento, pero nuestra historia como país nos dice que para tener tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Porque eso es lo que me da bienestar, eso es lo que le da un sentido y un patrón a mi vida. Sí, yo como proveedor hombre tengo que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, porque tengo ese problema. Cuando la historia nos ha dicho de que si no eres tú el hombre proveedor no pasa nada. Nada, puede hacerlo alguien más, ¿no? O repartir las actividades de manera equitativa entre la pareja en general, esté conformada de la manera en la que esté conformada, ¿no? Son dos individuos, están viviendo una historia en conjunto sin dejar su individualidad dentro de y aportando a, ¿no? Y así es como se trabaja menos, por así decirlo, y se empieza a disfrutar más. Y me empiezo a permitir más emociones, ¿no? Y las discuto. Esto es lo que pasa. Desafortunadamente existen estos arrepentimientos porque en ningún momento de la universidad, más que a los psicólogos, nos enseñan a lidiar con nuestras emociones, con nuestras propias limitaciones y de la manera en la que yo me pueda desarrollar, ¿verdad? Entonces, en el futuro. Entonces, de ahí va, ¿no? La no expresión de emociones y sentimientos. Pero ¿cómo repercute en la enfermería o de cómo lo identifico yo? Porque ahí, en estos momentos de vulnerabilidad, es cuando el paciente se abre completamente y me empieza a platicar. No me compraron el carrito de Hot Wheels, ¿no? O no tuve el valor para
invitar al chico que estaba en la ventanilla del laboratorio a salir porque me dio vergüenza, ¿no? O no te quise pedir los cables para que me pasaras corriente, aunque ya tienes 2 horas ahí, por pena, ¿no? Porque no me enseñaron a pedir ayuda, ¿no? Pero, Al menos en ese caso. En el otro, pues yo no quise darme, o sea, tener un momento de arrebatamiento y serme fiel a mí mismo, invitar a salir a esta persona tal. ¿por qué crees? Esto ya es más de manera personal, pero me gusta mucho lo que me estás compartiendo. Que a veces nos dejamos guiar tanto por un tema de pena o vergüenza o el qué dirán. Y yo precisamente le daba el ejemplo a Giovanna. Yo le decía, güey, es que yo no entiendo cómo rayos llega una señora con el pie diabético a, o sea, ya, de que le haces así se le cae el dedo. O sea, porque para llegar ahí no es de la noche a la mañana, pasó muchísimo tiempo de no atenderse para finalmente tener ese desenlace, ¿verdad? Y yo no sé cuál es el proceso de pensamiento de esa persona, de esa señora, de ese señor, o ese individuo, para no ir al momento de detectar, porque incluso todavía te concedo que al principio digas, ah, güey, es que no, y apenas estás viendo los pequeños matices, pero oye, ya pasaron meses y ya tú tienes el pie gangrenado, ya se te huele y te lo pones calcetines de madre para que no, la gente no se dé cuenta, o sea, ¿por qué no vas, verdad? Pero entonces ahí, ¿por qué el elemento quizá eso es que me da vergüenza que me vean el pie, o me da vergüenza esto, o tengo pena de esto? Porque la alternativa es, voy a ir, si no voy y me tienen que cortar el pie, o sea, mi vida se va a ver afectada de una manera mucho más grande que el qué dirán antes, ¿no? De nuevo es el contexto sociocultural en el que estamos. Yo, mira, hace 30 años, no nos vamos tan lejos, ¿no? Una persona le aquejaba algo, ponte la hierba del palo verde y vete y entiérrate a las zonas de Bilbao. Y mira, así se te quita. Y entonces, pues, estas creencias siguen hasta cierto punto un tantito arraigadas, pero evolucionaron y cambiaron al no voy a pedir ayuda a donde tengo que ir, porque ya sé lo que va a pasar. Yo, en mi predisposición, en mi historia de vida, yo vi que una persona fue y se aplicó insulina y perdió la vista, cuando el daño ya estaba hecho. Y no tiene nada que ver con la insulina, tiene que ver con que no me atendí a tiempo. ¿Va? Entonces, estos son pensamientos arraigados a través que vienen de nuestra historia como nación todavía. Si no quieres profundizar, todavía va por nuestro propio, eh, por la manera en la que se dio nuestra conquista, la invasión de nuestro territorio. Eso todavía hasta la fecha repercute, porque son creencias que se fueron arraigando y arraigando y arraigando y arraigando. Y entonces, quien está en una situación de vulnerabilidad, pues no te va a ir a decir a ti que, ¿no? Que sabes qué es lo que tiene que hacer porque se figura en su cabeza que va a pasar tal o cual cosa. A lo mejor, siguiendo el ejemplo, la persona que viene con un pie diabético no va y no se atiende porque dice, me van a cortar. Entonces, pues a lo mejor sí, ¿verdad? Porque lo que queremos es salvar el resto de tu cuerpo, tu funcionalidad, ¿no? Pero pasa porque no viniste a tiempo. ¿Qué tal que si la ulcerita chiquita se hubiera tratado de la manera adecuada? Y entonces, pero eso también tiene que ver con los conocimientos de la persona que haga la curación, cómo la hizo, qué le voy a aplicar. A lo mejor si no estoy lo suficientemente actualizado para utilizar cierto tipo de apósitos para tratar esta herida, ni sé utilizar los antisépticos de manera adecuada, pues entonces le va a provocar un daño mayor, ¿va? Entonces va junto con pegar experiencias personales con experiencias dentro del hospital, ahora sí que asistenciales por parte del personal, el cuidado, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos por ahí todavía muy arraigado. La herbolaria en México, las microdosis, sí funcionan invariablemente, pero tienen sus limitaciones y sus áreas de oportunidad con todas las mismas ciencias, ¿no? Que se están estudiando en la actualidad. Esto es algo que también le digo a mis compañeros de trabajo, incluso todos los procesos son mejorables, Claro. ¿sale? Para llegar a un objetivo común, ¿sí? Siempre y cuando tengas en claro que es
de dónde vienes, lo que tienes que hacer y a dónde vas, qué es lo que estás buscando, ¿no? Y desarrollar esa parte para luego que tengas el resultado, estudiarlo, porque ¿qué crees? Puede ser mejor. ¿Sale? Entonces, todo esto depende mucho de la formación de la persona, nuevamente de las herramientas que tenga y de la historia bien personal y social o del contexto social en el que se desarrolla. Ay, no, hombre, qué gran respuesta, mi estimado Benji. La verdad. Oye, pues te agradezco mucho que hayas tomado la molestia de venir para acá a Quiero platicar. hacer una última acotación. Bueno, De justo es lo que te voy a decir. ¿Algo más que quieras compartir antes de cerrar? alguna última acotación en relación a nuestro gobierno federal. Adelante, adelante, por favor. Te decía hace un rato, ¿no? La enfermería no vive de reconocimientos ni vive de premios. Eh, estamos en ese tema particular, estamos tan en pañales y tan atrasados todavía porque en la actualidad un médico pasante, un médico residente, cobra menos que una beca del bienestar para una persona que apenas va a saber si lo que va a estudiar es a lo que se va a dedicar. Y no siempre es una profesión, a veces son oficios. Y no digo que esto esté mal, pero ese tipo de asistencialismo tiene que acabar para voltear a ver las realidades que acuñen y que afectan a nuestro entorno como sociedad, a nuestro entorno como país. Entonces, vamos, ¿cómo puede ser una prioridad tuya la no formación adecuada o el no las condiciones adecuadas de formación de los futuros médicos, tanto como de las personas que ya están trabajando en un área privativa como la enfermería? Lo que también me gustaría agregar es que gracias al cielo y afortunadamente la enfermería se está profesionalizando al punto de que los estudiantes actualmente tienen un criterio para reconocer y saber el momento en el que pueden hacer o no un señalamiento a un tercero, ¿no? Su propio conocimiento y su propia formación les permite decir esto no está bien. Porque la teoría dice la bibliografía y todo basado en evidencia. Eso es algo que a mí me encanta. Que la enfermería está en un punto de transformación nuevamente, ¿no? Estamos volteando a ver hacia dónde se dirige nuestra población de cuidado y en base a ello, eh, la preparación que tienen cada uno de los estudiantes y además, pues del gran grado, bueno, desde mi trinchera, te voy a decir, del gran grado de sensibilización que manejan ahorita mis estudiantes. Me siento tan satisfecho con esta plática, mi estimado Benji. Ya hace mucho tiempo que nos estábamos tardando en hacer algo así. Te reitero que deberías de dedicarte a algo que tenga que ver con la comunicación. Invítame más seguidas. Claro que sí. Cuando invites a cuidados paliativos es un tema que también me gusta mucho, yo con gusto. Sí, no, y espero porque me gustaría seguirte platicando muchísimas cosas, o preguntando más bien y seguir platicando contigo. Tienes muchísima experiencia, una visión muy amplia de las cosas. Me gusta mucho cómo lo manejaste. Yo creo que a la gente le va a gustar mucho también. Entonces, aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Próximamente nos aventamos una segunda parte. No tienes ahorita redes donde estés compartiendo cosas. No sé si quieras dar redes personales. De momento no doy redes ni mira. Para mí, Benjamín, la enfermería es parte de mí, ¿no? Me amo la enfermería, me encanta. Sin embargo, como individuo, como persona, como ser humano, me manejo de manera íntima mis círculos, ¿no? Gracias, muchas gracias por la invitación. A lo mejor esa era parte de mi renuncia a venir para acá, porque esta es mi manera de trabajar, ¿no? A lo mejor tal vez un poquito tras bambalinas, ¿no? Haciendo la diferencia desde mi trincherita, como te digo. Pero, y precisamente por eso trato de manejar la enfermería en el ámbito profesional, pero no como una figura pública per se, ¿no? Y sin embargo, a la persona que tú te topes y le preguntes dentro del hospital tiene esta misma visión que tú mismo me acabas de compartir. Es una persona muy rica para platicar y para ver. No me estoy ensalzando, pero alguien a quien verdaderamente le apasiona su materia, su tema, lo que hace, y trato de contagiarlo siempre hasta en el ambiente de trabajo.
Entonces, por lo pronto, no tengo redes sociales en las cuales quisiera compartir, pero si tú me sigues invitando, yo sigo asistiendo con todo el gusto del mundo. Me encantó también la experiencia. A fin de cuentas, no es algo a lo que estoy acostumbrado nuevamente, y algo a lo que estaba renuente más bien. Pero, pues bueno, me ha encantado. Está muy bonito. Fíjate. No, qué bueno que te gustó y pues fluyó, ¿te diste cuenta que fluyó? Sí, fluyó bastante. Entonces, de eso se trata esto. Te agradezco nuevamente y Gracias. pues gracias a la gente que nos sintonizó, que se va a aventar los clips y el episodio completo. Esto fue Marco Mena Busca Amigos. Y si tú también buscas amigos, este es tu lugar. Nos vemos. Gracias.